Hello. Bien, pues bienvenidos todos y todas aquí al SEMI nuevamente. Espero este ejercicio lo puedan practicar mucho, muchísimo. Les va a traer un gran beneficio en su vida, estoy completamente convencido. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarreal. Qué gusto verte nuevamente por acá. Muchas gracias por auxiliarnos. Digo, aunque nos apoyabas estando también fuera, del otro lado del Estoy fuera. Atlántico. Sigues por allá. Ok, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por ese esfuerzo, por compartirnos estos ejercicios, trabajar contigo estos ejercicios previos a cada conferencia y a recibir conocimientos. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y labor. Con Bien, gusto. gracias, mi hermano. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia del Centro de Estudios Masónicos Internacionales CEMI. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo en la página de Masonería Develada por medio de la plataforma de Facebook. Eh, y les damos la bienvenida también a los asistentes que nos acompañan en la sala de Zoom. Les recordamos que la información, así como constancias dadas por la conferencia, solamente están disponibles en la sala de Zoom, así que quienes nos estén sintonizando por Facebook, los invitamos a que se unan en esta plataforma y también puedan recibir sus constancias. Muy bien, esta noche tenemos una conferencia bastante importante que el día de hoy nuestro respetable hermano, el doctor Iván Zúñiga Herrera, nos va a regalar y en el cual voy a leer una pequeña su CV, su currículum, el cual el hermano, el doctor Iván Herrera Zúñiga, es originario de la Ciudad de México, es médico por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en Administración de Sistemas de Salud y de Hospitales. Actualmente es el director del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, en México, y se inició en la orden, en la respetable logia simbólica Renacimiento 9, número 167 del rito escocés antiguo y aceptado en el año 2005. Nuestro hermano nos va a regalar una conferencia titulada El mar de la introspección. Mi hermano, sin más, la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, mi querido hermano Yair. Déjame compartir pantalla. ¿Se escucha bien o le subo el volumen a mi micrófono? Te escuchas bien. Adelante. Gracias. Ok, ¿ya se puede ver? Listo. Ya. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi querido hermano, mi venerable y respetable hermano presidente Nathaniel Montejano Arauz, consejeros del CEMI, a todos mis queridos hermanos, hermanas y los demás invitados. Me da mucho gusto estar nuevamente en los micrófonos del CEMI. Ya tenía rato que no tenía tiempo de armar una conferencia y esta me pareció muy interesante. La idea original decía hablar de la continuación del cerebro y la mente humana, pero han sucedido algunas cosas aquí en mi entorno, en donde estoy, donde hay mucha gente que me ha expresado, me ha externado, muchos de mis compañeros trabajadores, de los pacientes, que se sienten como abrumados, ¿no? Entonces había estado pensando un poquito cómo poder, pues recordar esta parte de lo que es la introspección. Entonces, es la conferencia que les voy a dar hoy y se las voy a asociar con una actividad que a mí me gusta y bueno, ahorita ya van a descubrir cuáles.
Oh, no se deja compartir, en un segundo. Listo. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española define introspección como una mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. ¿Recuerdan dónde decían como es arriba? Como es arriba, es abajo. Cuando nos iniciamos, los que somos iniciados, en algún momento del primer grado nos comentaron que todo lo que veíamos, todo lo que analizamos alrededor de nuestras vidas, en nuestro entorno, tenemos que proyectarlo a nuestro cuerpo. Bien, esta frase, como es arriba, es abajo, no se refiere a una posición física de algún objeto o de nosotros. Se refiere a que todo lo que nos rodea lo podemos ver dentro de nosotros mismos. Somos un reflejo del universo, somos un reflejo de la tierra, somos un reflejo de nuestros hermanos. Y no nada más de nuestros hermanos masones, de nuestros hermanos humanos, plantitas, animalitos. Voy a empezar con una serie de preguntas que me gustaría que se hicieran. Me voy a dirigir en primera persona para que perciban que le estoy hablando a cada uno, no a todos en general. ¿Recuerdan ustedes, o más bien, habían pensado, habían considerado o han vivido que antes de iniciarse, te habías sentido solo? Si es así, ¿en qué situaciones te habías sentido solo? ¿O cuántas veces te has sentido solo? Y de estas veces que te habías sentido solo, ¿cuántas de estas ocasiones te dio miedo? Una vez que te iniciaste, ahora te da miedo estar solo. Has descubierto por qué te da miedo estar solo. ¿Habías pensado alguna vez que ese miedo es a tus demonios? O muchas veces te han comentado, es que tal vez es que tienes miedo de estar con tus demonios. Pero bueno, esos demonios que están dentro de ti, ¿serán aquello que no te agrada de ti? ¿Es la parte oscura que no quieres ver al día? ¿Cuántas veces has querido estar contigo mismo? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de aislarte de todo? Incluso de la familia, de tus hijos, de tus papás, de tu trabajo, del ruido de la ciudad. Cuando nos iniciamos, conocimos el taller, conocimos la logia. A los hermanos, ¿se acuerdan del cuarto de reflexión? ¿Se acuerdan para qué es? ¿Qué nos indicaron que teníamos que hacer ahí? O si no te lo dijeron antes de entrar, ¿qué sentiste cuando estabas ahí? En el momento que estabas ahí, ¿a qué te recuerdan? O más bien, ¿has pensado que la respuesta está muy dentro de ti, ese ambiente que te hizo recordar algo o vivir algo? Al momento de la gran luz, ¿recuerdas entre qué estructuras pasaste? Desde que nos iniciamos hacemos viajes. Durante la iniciación, en las tenidas, en los rituales, incluso en nuestras vidas fuera del taller, hacemos diferentes viajes. ¿Para qué haces tus viajes? ¿Por qué haces viajes? Pueden ser de trabajo, pueden ser de vacaciones. Decía mi querido hermano Raúl Rives Beristain de mi madre logia, nacemos en conexión con el íntimo. Hay una asociación curiosa en la que el íntimo se puede referir a íntimo,
sea, en el timo. Recuerdan que el timo es una glándula que tenemos en la garganta. Y si bien no es de color azul como el chakra, al momento que hacemos el ruido o el sonido ham, lo sentimos más en la garganta que en otra parte. Como decía mi querido hermano José Antonio Delgado Villarroel, estos ejercicios que hacemos son para interiorizar con nosotros, ¿no? Para tener conexión con nosotros mismos. Pero muchas veces las actividades diarias, nuestro día a día, nuestras obligaciones, responsabilidades, hace que nos olvidamos o nos olvidemos de estar con nosotros mismos. Un viaje que no hacemos con frecuencia es hacia nuestro interior. En todos lados se habla de meditar, reflexionar, hablar contigo, interiorizar, pero son pocos quienes nos enseñan a hacerlo. En estas conferencias, obviamente, nuestro querido hermano nos ayuda bastante. ¿Se acuerdan dónde fue la primera lección de este viaje hacia nuestro interior? Si no se acuerdan mucho, pues vean la foto que tenemos ahí. Este viaje o este tiempo que te toma se puede hacer en muchos sitios. Unos prefieren hacerlo en su casa, otros van a clases de yoga, otros se sienten bien en algún templo religioso según su preferencia, otros se van al bosque. Un lugar lindo para hacerlo, un lugar interesante es un temazcal. Aquí en México tenemos estos lugares donde permiten aislarnos por un momento del exterior para poder platicar con nosotros. Los que hayan vivido la experiencia, ¿recuerdan cómo es? Es un lugar oscuro, es caliente, es húmedo. Esto hace que tus otros sentidos se magnifiquen cuando está ausente uno de ellos. Metafóricamente y en cierto modo físicamente regresamos al vientre de la madre, en este caso de la madre tierra. Si se fijan, está enterrado este tipo iglú. En mi caso, mi lugar favorito para hacerlo, donde no tengo distracciones, es el mar, el fondo del mar. Así como en el temazcal regresamos al vientre materno, al vientre de la tierra, en el fondo del mar regresamos a flotar en ese líquido que nos protegió y ayudó a crecer por 9 meses mientras estábamos adentro del vientre de nuestras madres. Es un lugar oscuro, o era un lugar oscuro. Algunos hemos podido revivirlo en ciertos momentos con alguna regresión, con alguna ceremonia. Otros, quienes no lo han vivido, créanme que se puede hacer, se puede sentir nuevamente. Silencio, hermanos míos. Así inician nuestros trabajos. Pero no solo es mantener silencio en la sala para escuchar al venerable maestro, a nuestros otros hermanos, sino que se trata de silenciarte de todo aquello alrededor, de tus preocupaciones, de tus pendientes, de tu ansiedad. Silencio, hermanos míos. El viaje al interior muchas veces nos hace dudar. El hecho de saber qué tenemos adentro guardado o que nos asusta no siempre es agradable. Así en una fracción de segundo, nosotros decidimos si damos ese paso a saltar a nuestro interior. Basta un segundo para animarnos o seguir llevándonos por el día a día. Pero el seguir llevándonos por el día a día, pues al final va a hacer que en algún momento seamos absorbidos por este torbellino de actividades que tenemos. Al principio podemos titubear, incluso podemos tener miedo, pero una vez que te decides, una vez que lo haces, es diferente. Hay que animarse a dar ese salto. Obviamente, en un inicio, como todo proceso de autoconocimiento no es del todo claro.
Pero conforme te vas tranquilizando, empiezas a percibir lo que está en el fondo, lo que está dentro de ti. Solo tienes que dejarte flotar y todo se va a ir esclareciendo. Así, este viaje a tu interior va a ser agradable, va a ser pacífico. Te vas dando cuenta de todo lo que existe alrededor, en el fondo, pero en el fondo de ti mismo también. Mientras más profundo bajas, más te haces consciente de ti, de lo que sientes, de lo que escuchas, de lo que ves, de la temperatura del agua en tu cuerpo, incluso de tu respiración. Decía Jacques Cousteau que el hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros, solo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre. Así nos damos cuenta que no todo era oscuridad, que no todo eran burbujas sin un ritmo, pero no se preocupen, más bien acuérdense que todo tiene un ritmo, todo es armónico. Una vez que ya estamos en el fondo, que ya estamos tranquilos, que controlamos nuestra respiración, llegamos incluso a olvidarnos de esta respiración porque ya estamos siendo conscientes de lo que siento, de dónde están mis brazos, cómo estoy respirando, cómo se sienten mis músculos, cómo se estiran, cómo se quita la pesadez esta que tenía en los hombros por el estrés del trabajo. Estas son algunas de las cosas que podemos ver en el fondo del mar y obviamente en el fondo de nosotros. Podemos representar cada pececito, cada coral, cada anémona, como alguno de los pensamientos agradables o de las cosas positivas que tenemos y que nos hacen ser grandes. Estaba leyendo hace poco una frase que decía, cuando estés a punto de rendirte, recuerda todo lo que has logrado. Pueden escuchar la respiración debajo del agua. Es una respiración pausada como las que nos enseña nuestro querido hermano José Antonio. Puedes ir descubriendo cosas que no te imaginabas o que no esperabas ver. Mientras estamos allá abajo, tenemos mucho tiempo para reflexionar. Reflexionar qué tan grandes son realmente nuestros problemas comparados con la inmensidad del océano, incluso comparados con la inmensidad de nuestra mente.
No existe otra cosa más que tú, tus pensamientos y todas las cosas que puedes descubrir en el fondo del mar, al igual que puedes descubrir dentro de ti, en el fondo de tu ser, de tu conciencia. Y te das cuenta que muchas veces no estás tan solo. Estás lleno de ideas, de propósitos, de metas, de sueños. Cada uno de estos pececitos puede ser uno de tus sueños y todos tienen un fin común, alcanzarlo. Estos pececitos incluso pueden ser tu equipo de trabajo y podemos copiar que todos van al mismo lado y todos van juntos para darse ánimo, para reforzarse entre ellos. Y el beneficio va a ser para todos. Puedes encontrarte cosas curiosas, cosas que no esperas. Incluso en la oscuridad de la noche, en la oscuridad del fondo del mar, en la oscuridad de tu mente. El pulpo es flexible, el pulpo se adapta a las superficies y al mismo tiempo puede nadar. Nosotros también podemos hacerlo en el día a día, solo tenemos que adaptarnos, incluso en medio de la oscuridad. A veces podemos pensar que somos muy pequeños en el mundo. Pero podemos reflexionar también que cada uno de nosotros, trabajando como hermanos con nuestros compañeros, podemos lograr un gran cambio. Esto que ven en el fondo es una granja de coral. Aunque por muy pequeñitos que seamos en el océano, en la tierra podemos destruirlo, lo hemos estado haciendo, pero de igual manera podemos reconstruirlo y podemos hacer cosas maravillosas. Podemos ser héroes. Esta granjita de coral está hecha precisamente para poder repoblar las zonas áridas o que se han perdido, donde se han perdido corales en los arrecifes. Y una frase también es un diálogo que dice, bueno, ¿a poco piensas cambiar el mundo tú solo? Dice, no estoy solo, somos varios, solo estamos dispersos, pero ya nos estaremos juntando. Así como el SEMI y todas nuestras logias están juntando a la gente y a las personas que queremos hacer un cambio positivo. Una vez que nos hemos tomado el tiempo para reflexionar todo lo bueno que hemos hecho, todo lo que podemos hacer, pues tenemos que regresar a nuestras actividades habituales. Tampoco es un proceso tan fácil o tan que se lleve a cabo con tanto gusto o con tanta emoción, porque sabemos que hay cosas que nos pueden abrumar. Pero podemos hacerlo poco a poco, como burbujas en el agua que siempre van a buscar la superficie. Este viaje obviamente finaliza, pero es temporal porque lo podemos volver a hacer. Y como todo viaje a nuestro interior, como el viaje al cuarto de reflexión, el viaje en el temazcal, pues tienes que nacer otra vez, con renovados bríos, con renovada luz. Y aún en el viaje de regreso puedes encontrar cosas maravillosas. Como todo proceso, el pasar de un entorno a otro, pues puede ser hasta cierto modo traumante. Al salir de este proceso, ves nuevamente la luz, respiras el aire de tus pulmones, hay frío,
sientes en tu piel, ¿no? Sientes el aire incluso diferente. Pero lejos de sentir algo desagradable, esta sensación es la sensación de que estás vivo. Y mientras estemos vivos podemos hacer muchas cosas. Estos viajes, es importante que nos damos el tiempo para hacerlos. No siempre son tan terroríficos como pensamos. Hay una canción por ahí de los 90 que dice, "That's not the beginning of the end. That's the return to yourself, the return to innocence." Mientras nos mantengamos fieles a nuestras creencias, a nuestros principios, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas. Empezando por nosotros. Acuérdense que nuestro templo es nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo, hay que hacer ejercicio. Coman frutas y verduras. Estén en paz con ustedes. Evidentemente, bueno, como ya pudieron observar, uno de mis wannabe es el finado buzo y comandante de la Marina Francesa, Jacques Cousteau. Y él decía, en el mar no hay pasado, presente o futuro, solo paz. Una vez alcanzada esa paz, puedes dedicarte a pensar en ti y solo en ti, cuando estás en el viaje, en lo que quieres, en por qué estás aquí, en todos los porqués que se te ocurran, en disfrutar el momento solo para ti. Y entonces, ya una vez que has alimentado nuevamente tu ser, puedes continuar trabajando. Y una de las razones, pues trabajando por ti y obviamente por el bien de la humanidad, que es una de las razones por las cuales estamos nosotros unidos como hermanos y unidos por el CENI, para que cada quien pongamos nuestro granito de arena. Sin otro comentario, puedo proceder a los comentarios de ustedes, sus opiniones, mostrándoles esta foto curiosa. En esta foto que está arriba a la izquierda fue mi primera inmersión, tenía 15 años. El culpable de mis gustos por el buceo fue mi papá, porque cuando era niño me sentaba con él a ver los programas que tenía Jacques Cousteau, en los cuales a bordo de Calypso viajó los 7 mares y descubrió miles de cosas. Miren, ya hasta conseguí una gorrita como la de él. Bueno, sería todo y cuanto, mi querido hermano Yair, mi venerable hermano Natayel. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, mi respetable hermano Iván Zúñiga. Voy a activar en un momento más sus micrófonos para que me ayuden a tributarle una batería de júbilo a nuestro hermano por su ponencia. Adelante. Muchas felicidades. Bien, Iván, Muy bien. bien. Excelente. Bravo, bravo. Excelente, hermano. Bien, bravo. Muy bien. Qué viaje, Iván. Excelente, querido hermano, excelente. Me encantó, verdad que me encantó. Hermano Iván, no te encontraste por ahí una sirena. Me la encontré antes de estar por acá. Fue conectó. introspección. Muy bien, vamos a regresar al silencio para, antes de pasar a la sesión de preguntas o comentarios, es como de costumbre mencionar el artículo correspondiente a la revista del CEMI, la número 25. En esta ocasión toca mencionar el artículo que nos regala nuestro querido hermano Ramsés Montión Ojeda, de Valle de México, de la respetable Logia Simbólica Ouroboros número 112, que se titula Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Difusión, Adaptación e Interpretación. Recuerden que esta revista, así como las anteriores, las pueden encontrar en la página web en semi.global. En unos momentos más vamos a poner toda la información correspondiente a las revistas, a la página, y para que puedan también descargar su constancia de la conferencia de esta noche. Denle una leída a este artículo interesante, esta información bastante interesante que nos regala nuestro querido hermano Ramsés, al cual le mandamos un abrazo, un triple abrazo fraterno muy fuerte hasta donde esté, y a la cuñada también. Bien, denme un segundo.
Vamos a comenzar con la primera participación de nuestro querido hermano Maxtradamus, que siempre pone su nickname, como decimos, ¿vale? Pero bueno, adelante, mi hermano, tienes que activar tu audio. Ahí está el audio. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la conferencia que nos acaba de dar nuestro hermano. Yo tengo curiosidad y creo que hoy es el momento de despejar esas dudas que tengo. Me decía o comentaba nuestro hermano que, y eso además eso a cada rato lo mencionamos, como arriba es abajo y como abajo es arriba, como afuera es adentro y como adentro es afuera. ¿Qué relación existiría, mi hermano, la glándula pineal y la glándula timo con lo de afuera? ¿Con qué se relacionaría, con qué resonaría la glándula pineal y la glándula timo? Porque dícese que ambas glándulas se nos están atrofiando a los seres humanos. No estoy muy seguro, pero sí he estado leyendo sobre eso. Y, por ejemplo, que la metiltriptamina de la glándula pineal para protegerla se está escaseando y que la glándula timo se nos atrofia según vamos creciendo. ¿Cómo pudieran desarrollarse y estar en conexión con lo de afuera, mi hermano? Gracias, mi querido hermano Maxtradamus. Fíjate que hablando de la glándula pineal, es una glándula que nos es funcional hasta la edad adulta, híjole, incluso como hasta a los 60 años. Sí llega a perder ciertas funciones porque conforme vamos envejeciendo, ya no vamos necesitando ciertas hormonas. La glándula, toda glándula es un órgano que produce una sustancia que va a ejercer su efecto en otro sitio. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, la glándula pineal es la iniciadora de lo que es el ciclo regulatorio de la ovulación y de la menstruación. Conforme se va llegando a la menopausia, porque vaya envejeciendo la glándula pineal, sino porque van envejeciendo los ovarios. Tienen una especie de ciclo o de que comparten esta comunicación a través de las hormonas. Entonces, pues ya no va siendo necesaria o necesario que la glándula pineal produzca ciertas hormonas para estimular los órganos reproductores porque es el final del ciclo. Sí es verdad que conforme vamos envejeciendo se pueden encontrar calcificaciones en la glándula pineal, sí disminuye de tamaño, pero de igual manera que muchos órganos en el cuerpo. En cuanto a la relación con el universo, híjole, no sé, yo he leído varias cosas, que puede ser la conexión cósmica, que la puedes despertar, son cosas que todavía no son de mi grado, y hasta ahí te lo podría compartir. Sin embargo, leí alguna vez un artículo que decía, sin ofender a todos los que son católicos, en el momento que nos bautizan, la señal de la cruz que nos hacen en la frente, nos cierran la glándula pineal, esa parte cósmica, esotérica, si lo quieres llamar así. No lo he descubierto, pero me llama mucho la atención que muchas veces, no sé si ustedes se acuerdan de sus amigos imaginarios o los que tienen hijos, tienen algún amigo imaginario o incluso han referido que ven personas. Yo veía personas, me dice mi mamá, que en paz descanse, mis tías, y que las dejé de ver después de que me bautizaron. Entonces, no sé si sea una especie de que nos cierren ese canal. En cuanto a la parte del timo, el timo es una glándula que está muy activa mientras somos bebés, al igual que el vaso. Y la función principal, mientras estamos pequeñitos, es producir glóbulos blancos, que son las células de defensa. Conforme vamos creciendo, esta producción de glóbulos blancos o de células de defensa, pues cambia de sucursal, se mueve a lo que es la médula de los huesos, al tuétano. Y entonces, pues como ya no funcionan tanto, ya pues se van haciendo pasitas, se van secando. Y en cuanto a la parte cósmica, astral o con el universo, ahí sí también mi conocimiento es limitado, mi querido hermano. ¿Cómo podemos evitar que se degeneren tanto estas glándulas como todos los demás tejidos del cuerpo con una alimentación sana? Así como nos comenta nuestro querido hermano José Antonio,
entre más natural comamos, es mejor. Sí ha habido estudios en los cuales la degeneración de estas glándulas se asocia con el consumo de productos procesados. Entonces, yo creo que nuestra comida, lo ideal es que en lugar de comprarla en el súper, empaquetada o enlatada, vayamos al mercado para poderla preparar nosotros. Obviamente tomar suficiente agua, hacer ejercicio, porque todo esto pues va nutriendo nuestro cuerpo con las esencias o con los elementos esenciales que necesitan. Y entre más natural esté el asunto y entre menos le metamos cosas extrañas o procesadas al cuerpo, va a ser mucho mejor, mi querido. Espero haber contestado tu pregunta. Muchísimas gracias, mi respetable hermano Iván. Vamos con la siguiente participación de nuestro respetable hermano, Claudio Meléndez García. Adelante, hermano, tienes que activar tu micrófono. Buenas noches a todos, en especial al ponente. Me ha tocado ver este tema de la introspección, pero la forma como él lo llevó es excelente porque, como comparó, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en ese mar, ¿no? ¿Qué animales marinos, que en este caso sería qué pensamientos, qué recuerdos? Al hacer introspección en nuestra persona, nos permite crecer o nos permite comprender o vivir con más tranquilidad, porque es precisamente la introspección hacia nuestra persona. Podemos verlo en sociología y sería una introspección hacia la forma como piensa el mexicano o el latinoamericano, pero aquí siento que él lo dirige hacia el yo, hacia la persona, y pues lo único que puedo comentar es la felicitación. En alguna ocasión tomé un curso y nos explicaban que era entrar en un cuarto enorme con cuadros, muebles, cosas viejas en él, y que al final de cuentas eran las que habíamos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero de repente es como medio doloroso cuando vemos cosas nuestras, pero él lo hizo como más light, más ligero al hablar del mar y al hablar de cosas que no, y una forma muy sutil de relacionarlo con la orden y con ese cuarto de reflexiones y toda esta parte que se vive en la primera etapa de la masonería. Pues muchas gracias, hermano, y felicidades por tu forma tan sencilla de explicar algo tan complejo, porque es la forma de cambiar, de crecer, de seguir adelante cuando hay un gran dolor o inclusive cuando hay una gran alegría y no se puede entender el por qué esa alegría. En fin, sería todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido hermano. No es fácil, a lo mejor al principio es, ay, sí, voy a meditar, o mucha gente te dice, ay, estoy meditando, pero realmente el estar contigo mismo, con tus pensamientos, no es nada más con los pensamientos bonitos y lo que le voy a pedir a los reyes, es tratar de reflexionar qué estoy haciendo mal, ¿no? Porque obviamente nos equivocamos y muchas veces actuamos de una manera terrible, incluso con nuestra familia, con la gente con que tratamos al día a día y con nosotros, ¿no? El simple hecho de quedarte sin comer porque, ay, no, es que tengo que entregar trabajo, pues no, tenemos que cuidarnos, porque obviamente nosotros no estamos en paz y conscientes de la máquina maravillosa que es el cuerpo, pues no vamos a poder hacer nada de lo que nos toca hacer y lo que queremos hacer. Y te agradezco tu comentario haciendo alusión un poquito a esto que decías de la manera de explicarlo. Se dice por ahí, no recuerdo dónde lo leí, si crees conocer algo, trata de explicárselo a un niño. Si no logras que lo entiendes, que realmente no lo conoces. Entonces, yo soy una persona muy visual. Me gusta mucho tratar de explicar todo con dibujitos. Y creo que me ha funcionado. Incluso aquí en la parte del hospital con los pacientes, muchos de nosotros como médicos le decimos, ah, sí, tienes una lesión en el timo o tienes lacerado el vaso. Pero pues la gente, pues es gente normal, no están locos como nosotros, ¿no? Entonces ya conseguí una pantalla y procuro que casi a todos los familiares de los pacientes los cito entre las 12 y 1 de la tarde para que pasen y les pongo dibujitos y esquemas del cuerpo humano, de cirugías,
de casos similares a los de sus pacientes para que puedan entender la gravedad y cuál va a ser el proceso de tratamiento, ¿no? De ellos. Muchas gracias por los comentarios, querido hermano Claudio. Bien, muchísimas gracias. Mi hermano Iván, yo te quería preguntar, ahora sí que antes de continuar con las demás participaciones, y nos lo exponías en tu presentación, en tu ponencia, el silencio es importante. El silencio ayuda a la reflexión, ¿no? Ese momento de estar en silencio, solos y estar, como tú lo decías, con nuestros demonios, ¿no? Mucha gente ahora sí que los demonios son precisamente esos pensamientos y que te ayudan a hacer ese proceso de reflexión, ¿no? De reflexionar, de desdoblar precisamente esos pensamientos, de ponerlos en juicio, de ver en dónde están sustentados, ¿no? O en qué se están sustentando ese tipo de pensamientos que tengo. Y bien lo comentabas, nuestro hermano José Antonio, una de las cuestiones que nos comenta siempre es la meditación. Precisamente estamos en silencio, meditando. Desde la parte clínica, ahora sí que desde tu campo, no sé por qué consideras que hay mucha gente que precisamente siempre está distraída, ¿no? Nunca puede tener estos momentos en paz a veces o en silencio. Se vuelve muy difícil, siempre quieren contestar a algo, no se pueden quedar callados, siempre debe haber una respuesta aún si la respuesta no es correcta. ¿Es una cuestión de atención nada más o desde la parte clínica o tú qué consideras, mi hermano? Si nos puedes comentar. Pues mira, hay dos componentes ahí, la parte clínica y la parte psicológica. Ya me complementará mi hermano Douglas. En cuanto a la parte clínica, sí hay personas o vemos personas que tenemos mayores descargas pues mayores descargas cerebrales y físicamente no podemos estar quietos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy con la pierna bailando o incluso cuando tengo algo que hacer, ¿no? O nos agarramos nuestras manos, la cara. Esa es una parte, ¿no? Que sí hay más descargas de neurotransmisores y que te hace estar ansioso, pero una parte muy importante también es todo lo que traigas en la cabeza. Si a lo largo de los años no has hecho pausas para poder, pues, ordenar todas estas cartas como si fuera una baraja sobre la mesa jugando solitario, pues a lo mejor estás poniendo atención en otra cosa en tu cabeza, en lugar de estar poniendo atención en el trabajo que estás haciendo con las personas que te están hablando. Y sí he visto algunas personas, digo, no veo muchos pacientes de tipo de ansiedad, pero se puede manejar de dos formas. Una, si el paciente con ansiedad se le tiene que dar también una terapia psicológica, pues para que pueda tener esta comunicación con todos sus pensamientos y sentimientos que muchas veces, decía, fueron que vienen desde la infancia. Y ya por otro lado, pues para que no tengas el cerebro tan revolucionado, se pueden dar medicamentos o incluso el mismo hecho de prender un incienso o una velita hace que se te distraigan los sentidos, o más bien que se te distraiga toda esta revolución que traes en la cabeza. Y a través de los sentidos puedes ir apaciguando esta maquinita que está muy acelerada. Pues es lo que te podría comentar, mi querido hermano. Yo creo que es una parte, o más bien, desde el punto de vista de nosotros, los médicos, sí tenemos que hacer un abordaje no nada más físico. La OMS te dice que la salud es el bienestar biológico, psicológico y social. O sea, tengo que estudiar a mi paciente, lo que está pensando y su entorno. Y ya una vez que hago este análisis, tengo todo el panorama, bueno, puedo buscar la causa, encontrarla y entonces ya dar un tratamiento, porque si no, no va a funcionar. Muchas veces con que se platique, o a lo mejor los niños nada más necesitan que los escuchen o jueguen con ellos, o les dicen muchos dulces. Entonces, eso es lo que te podría comentar al respecto, mi querido hermano. Muchas gracias, hermano. Vamos con la siguiente participación de nuestro hermano Jorge Huele, nuestro consejero por Ecuador del SEMI. Adelante, mi hermano Jorge. Me gusta tu gorra. Ok, muchas gracias, querido hermano Jair. Querido hermano presidente, Antonio Natayel,
Mi abrazo más profundo y sincero. Has creado un monstruo realmente que con 1000 brazos, ¿no? Cómo atrapa a nuestros ciber participantes del espacio, iniciados o no, a nuestros queridos hermanos consejeros en todos los puntos cardinales donde estamos operando, a nuestro hermano secretario también, querido hermano Iván, pues nos llevas de la mano con tu conferencia, querido hermano, tú sabes siempre el tema es muy bien traído a colación y los que conocemos y sabemos sobre el proceso masónico, pues estamos congratulados y casi satisfechos. A mí me quita 2 preguntas y primero felicitarte por el tema de manejo con los pacientes, que acabo de salir de una crisis de salud, pero me ha quedado en el ámbito psicoemocional, cómo opera el médico, es decir, que él conoce su técnica, se ha especializado en eso, pero la información que le da al paciente no siempre es la buena o la correcta, porque emite unos parámetros de medicina, pero no te explica por qué y para qué. Y si tú lo haces con dibujitos con respecto a los pacientes, genial, porque da mejor apertura y mejor opción a quien está padeciendo esto. Ya en el plano de tu conferencia, querido hermano, me inquietan dos puntos respecto a lo que tú planteaste. 1, retorno a la caverna. 2, en la misma idea y la misma proporción, es lo mismo, pero a través del agua. Entonces, si nos proyectamos al de dónde vengo, ¿no es cierto? El 1 está imbuido en su líquido de la bolsa, ¿cómo se llama? El líquido amniótico. Líquido amniótico. De la placenta. De la placenta, correcto. Y el otro está en el aire, es decir, ahí, ¿cuál de los dos tendría mejor opción a tener ese proceso de generar todas sus ideas, todos sus principios originales para poder tener esa meditación o tener ese punto en el cual pueda partir al nuevo proceso? Es cuanto, mi querido hermano. Siempre el abrazo para ti, querido Iván. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, hermano Jorge. Me da mucho gusto verte recuperado, que están funcionando bien estos tratamientos que te están dando, aunque al principio da miedo la maquinita esa. Pero bueno, ya respondiendo un poquito a tu pregunta, fíjate que a pesar de esta aparente diferencia, ¿no? De que uno es aire o estás en el aire, ¿no? En este momento de regresión, de introspección, tenemos que recordar que pues el temazcal como tal estás dentro de la tierra y hay aire, pero no hay que olvidar que en el ritual del temazcal tienes unas piedras calientes en las cuales les estás echando agua. Esta agua pues se evapora, entonces a lo mejor este aire que estás respirando ya no es a lo mejor tan seco, porque pues ya está humidificado con este calor. Muchas veces el vapor que estás respirando llega a ser sofocante, ¿no? Obviamente de bebés no utilizan los pulmones. Bueno, están llenos de agua los pulmones, de líquido amniótico. Y yo creo que yo he experimentado los dos. Los dos me gustan muchísimo. En los dos he podido reflexionar bien, interiorizar, pero yo creo que el más, a lo mejor el que más me marcó en un inicio, no sé si porque lo hice primero, fue la parte del temazcal, esta combinación de sensaciones del olfato, del oído, del tacto, no tanto de la vista, porque está oscuro allá dentro del temazcal, ¿no? Y en la parte del mar, habitualmente buceamos de día, pero cuando buceas de noche, es una sensación muy parecida y depende también de la época del año. Puedes sentir el agua calientita, así como cuando estábamos en el útero, y hay veces que se siente fría. Yo creo que ambos son bastante útiles porque hacen que a través de los sentidos, o más bien, al activar todos los sentidos al mismo tiempo, en un entorno controlado, sin muchas distracciones, te permite poder analizar muchas cosas, ¿no? No los vas a analizar todas en el mismo ámbito, incluso
Todas mis experiencias en Temazcal han sido diferentes, he visto cosas diferentes, todos mis museos han sido diferentes y he reflexionado cosas diferentes. Me parece que es una parte de hacerlo habitualmente, pues para que podamos ir como avanzando, resolviendo dudas, ¿no? Ese sería mi comentario, mi querido hermano Juan. Muchas gracias. Ya me diste envidia, espérame. Muchísimas gracias, mi hermano Jorge Buele, desde nuestro consejero del CEMI desde Ecuador. Que te sigas mejorando, mi hermano. Estamos pendientes a tu pronta evolución. Bien, vamos con la siguiente participación de nuestro respetable hermano Daniel Díaz Navarro. Tienes que activar tu micrófono, mi hermano. Adelante. Buenas noches. Te escuchas un poco lejos y un poco entrecortado, mi hermano. Si puedes, pero un poco lejos y un poco bajo. Te esperamos, adelante. O si gustas en lo que se prepara mi hermano nuevamente, en lo que va a lo mejor por una... Ah, ya está de regreso. Tienes que activar nuevamente tu micrófono, mi hermano, se cerró. Ahorita sí, ¿me escuchan? Te escuchas bien, hay un pequeño... Ya mejor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Adelante. Perfecto. Gracias, Iván. Buena onda. Pero antes de empezar, primero los tratamientos, saludo a mi presidente, al vicepresidente, a nuestro maestro de ceremonias, Jair, gracias, mi hermano, a los consejeros por cada uno de los orientes donde se encuentran, gracias a todos ellos. A mi hermano Jorge Buele, échale ganas, ahí la llevas, me da gusto verte, qué bueno. Y pues la plática estuvo muy buena, Iván, a todo dar. Pero aquí quiero hacer una reflexión. Me asusta siempre que dices pero. La introspección. Hijo, esto de la introspección está muy complejo. No tiene que ver el carácter en esto, mi hermano. No me contestes ahorita. Porque parte de mi personalidad, que dicen, conócete a ti mismo, y cuando me conocí me caí gordo y me dejé de hablar como una semana. Y también otra cuestión, dicen que cuando conoces la soledad, pues ya no te quieres quitar de ella, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que yo creo que son emocionales, más que nada, tienen mucho que ver por el entorno donde nos desarrollamos. Esto nos va formando tanto en carácter como en persona, porque si yo bien crecí en un área urbana ranchería, pues no es lo mismo cuando crece un niño en una ciudad, y la formación es bien diferente. Entonces, a raíz de los traumas complejos, te haces de una manera introspectivo o te haces muy expresivo. Entonces, todas estas cuestiones emocionales, quiero pensar que son una causa de nuestro entorno, pero también de ahora sí que hasta de nuestros genes, porque traemos los caracteres del padre, de la madre, y normalmente escuchamos a nuestras madrecitas, eres igual que tu padre. Chin, dice, pues si la llevas bien con tu papá, dice, pues qué orgulloso me siento, ¿no? Pero si no te llevas bien con tu papá, pues ya me torció. Entonces, creo que la introspección es un tema muy amplio que no se ha abordado, al menos no he leído yo mucho al respecto, pero ahorita que me haces reflexionar, pues me pregunto entonces, los caracteres, las formaciones,
tienen que ver en todo este tipo de cosas. Nuestra personalidad está fundamentada. Y cambiar de personalidad por unos estudios o por unas prácticas, creo que nos estaríamos hasta autoengañando, porque nos convertimos en espiritualistas, muy espiritualistas, pero somos socialmente intransigentes. No tenemos paciencia con los demás, no tenemos tacto para con los demás. Y toda esta cuestión, repito, es por causas de nuestra sociedad en donde nos desenvolvemos. Cuando estoy aquí en mi bueno, ahora digo mi estado, y me siento muy bien, me siento muy completo. Cuando voy a Ciudad de México, no es lo mismo. Tengo ciertos temores, inseguridades, que si digo, si yo estuviera viviendo allá, entonces mi personalidad sería otra. Y eso también afectaría en mi conducta. Y pues, es cuanto, mi hermano. Espero tu opinión. Y gracias a todos los presentes. Me da gusto reunirme cada día de conferencia y es que están buenísimas como la de hoy. Mi hermano, te cedo la palabra. Gracias por el comentario, mi querido hermano Daniel. Yo considero que la introspección no es más que una manera de describir a una persona, es el trabajar nuestra piedra bruta, ¿no? Si yo conozco las características que tengo, no me agradan o por las cuales no le agrado a la gente, pues si quiero las voy a cambiar, si no quiero no las voy a cambiar. Y más que la introspección se deba al carácter, lo que tenga que ver con el carácter, definitivamente nosotros tenemos un carácter, una personalidad que se nos forma desde la parte genética, como bien dices, tenemos los genes de nuestros papás, de nuestros abuelos, por ahí se acuerdan un poquito de lo que es la herencia mendeliana, pues tenemos pedacitos de todos nuestros ancestros, ¿no? Y dentro de ellos está en que se desarrolle o no se desarrolle, según el entorno en el que estamos, cierta personalidad. Y ya la introspección sería más bien, bueno, pues para conocerme, y veo si me caigo bien, o si no me caigo bien y me dejo de hablar una semana, pues a lo mejor el ideal es que me caiga bien, ¿no? Y esté a gusto conmigo mismo. Yo también de repente al principio me caía gordo, ¿no? Ahorita me caigo a toda madre, pero hay cosas también que no me agradan, ¿no? Pero si no lo cambio, pues me voy a volver a tropezar con ello una y otra vez hasta que lo pueda entender y pueda yo evolucionar, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, es pues lo que yo te podría comentar con respecto a la introspección, que es más como conocernos para poder trabajar nuestra piedra bruta y a lo mejor moldear nuestro carácter. Obviamente, en entornos diferentes, pues no me va a comportar igual de saludando a todos y dándole la hora al que me lo pida aquí en Quintana Roo, a que si alguien allá en la Ciudad de México, en la Guerrero, me pregunta la hora, ¿no? Pues obviamente le voy a decir, no traigo reloj, porque no sé si me lo vas a quitar. Es cuanto, mi querido hermano. Muchísimas gracias, querido hermano Iván. Bien, vamos, bueno, solamente un comentario, ¿no? Nos mencionabas al inicio sobre esa cámara, ¿no? Ese cuarto de reflexión. Y por ahí me recuerdo mucho que también había algo alquímico que decía que visite el interior de la tierra, ¿no? Rectificando encontrarás. O sea, esa reflexión que hacemos en nosotros mismos, ¿no? El famosísimo vitriol. Pero bien, vamos con la siguiente participación de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del SEMI por Aruba. Adelante, mi hermano. Gracias, Jair. Saludando al presidente, al secretario y a todos mis consejeros y amigos y amigas y hermanos y hermanas que se encuentran presentes. Especialmente a Jair, como siempre, tumbándome el puesto, pero no importa. Ahí vamos.
Y cambiando un poquito de chiste, bueno, mira, me cambié de gorra porque yo no quiero ser igual que ustedes. Me puse otra gorra. Hermano Iván, me hiciste una combinación entre espiritualismo y ciencia. Y me hiciste también algo de el metabolismo que tiene el ser humano en el cerebro, ¿no? De pensar, de buscar, introspección de la mente. Yo no voy a repetir lo mismo que has dicho, que es la experiencia de explorar los pensamientos, las emociones, las experiencias íntimas para uno conocerse a sí mismo. Pero la introspección de la mente puede incluir técnicas, como la meditación, como lo dijiste, la observación de los pensamientos, emociones, la reflexión personal. El emplear estas técnicas, te digo que podemos descubrir muchos patrones de pensamiento, creencias limitantes o destructivas. En la psicología lo utilizamos. Emociones deprimidas, también identificar nuestros valores, aspiraciones, necesidades más profundas que puede tener el ser humano. Ahora, ¿qué beneficio trae la introspección? Es el autoconocimiento, como sabemos, conocerse a sí mismo, ¿no? La gestión emocional, tomar decisiones más informada a la persona, autenticidad de la persona, pero ¿cómo practicar la introspección de la mente? Yo te voy a decir algo. Dentro de la psicología utilizamos la meditación, la hipnosis, el que escuchemos al paciente a buscar quitar esos miedos, esos temores, porque miedo vamos a tener. Diario de reflexión, espacio de silencio y soledad. Cuando uno está más solo, más piensa, aunque ustedes no crean. La mente más está trabajando y todos los sentidos del cuerpo, los 5 sentidos están coordinados entre ellos. Por eso es importante a veces la soledad. Hay una técnica que utilizamos nosotros, que es es una terapia que se llama la terapia del silencio, en la cual lo utilizaba yo mucho con mis pacientes cuando era activo dentro de la psicología. Era mirarnos. Yo como clínico y él como paciente. Era mirarnos sin dar ni una palabra. Había un programa, no sé si era en Europa o Estados Unidos, en la cual la persona cerraba los ojos y se ponía una persona al frente, un familiar o una persona que le causó su vida un trauma o alegría, o una persona que nunca conoció, y se miraban los ojos más de media hora. Uno lloraba, otro se reía. Cuando tú estás mirando a una persona en sus ojos, obligatoriamente estás entrando a conocerte a ti mismo, no a conocer a la persona. Porque los rasgos que tenga la persona, sus líneas de la cara, su color de los ojos, lo va a llevar a encontrarse a sí mismo. Es una buena técnica. Es muy buena técnica psicológica. Lo utilizamos mucho nosotros los psicólogos forenses. No estoy diciendo que ustedes son criminales, pero es una técnica también familiar. Es una técnica que se hace a las personas que verdaderamente está cometiendo errores y no sabe qué es lo que está cometiendo. Pero hay que encontrarse a sí mismo. Verdaderamente, en general, te puedo decir que la introspección también de la mente o cualquier técnica o cualquier, como el de arriba y abajo, te fuiste a lo espiritual.
Pero en realidad lo más espiritual es conocerse a sí mismo. Es un proceso individual, hermano, y personal, por lo que es importante encontrar las prácticas y técnicas que mejor se adapten a la persona. Por eso dije varias. Con una basta, posiblemente, o con 4 es más. Esto de cuánto. Gracias, Iván. Muchas gracias, mi querido hermano. Fíjate que sí tomas un punto muy importante que se me fue. Yo considero, como médico y como alguien que en un inicio no tenía ni idea de hoy cómo es meditario, hoy cómo voy a hacer una introspección, que siempre tengas un guía, ¿no? Si nunca lo has hecho, bueno, como en el principio, pues nos enseñaron un poquito ahí en el cuarto de reflexión, ¿no? Ya cuando nos explicaron para eso es, yo lo puedo utilizar en mi vida diaria para esto. Pero si tú quieres realmente conocerte, enfrentarte a tus demonios, yo creo que lo ideal es que tengas como guía un profesional. O sea, llámese psicólogo, porque el hecho de ir al psicólogo no es de, me va a psicoanalizar y me va a criticar, no. Al contrario, él te va a llevar de la mano, va a ser tu guía, así como la curandera, la chamana en el temazcal va siendo tu guía en este viaje a tu interior. O si la persona, en el caso de, por ejemplo, de mis regresiones, pues tenía una guía, ¿no? Una amiga, no sé, bruja, maga. Si no hubiera tenido esos guías, pues no hubiera logrado nada, ¿no? Ahora, en el mundo habitual, pues ve con un psicólogo. ¿Y cuál es el mejor psicólogo? El que te dé confianza. ¿Y cuál va a ser la mejor técnica? Pues la que le funcione al paciente, ¿no? Por eso ustedes tienen manejan tantas técnicas. Ahorita que hiciste el comentario de la técnica del silencio, pues sí, cuando yo llegué con el psicoanalista, había días en que hoy no le voy a decir nada. Y nos quedábamos viendo, ¿no? Y pues obviamente o terminaba llorando, terminaba riendo, terminaba hablando de otra cosa, porque es cuando estás viéndote hacia adentro, ¿no? Muchas gracias, mi querido hermano. Muchísimas gracias, mi respetable hermano Douglas. Bien, mi hermano Iván, un último comentario, sin abusar, sabes que estoy más participando, pero después de hacer este análisis en el cual nos llevaste de la introspección, de la reflexión, de pensar por uno mismo, de ubicar a lo mejor qué pensamientos nos sirven, qué otros ya no, y desecharlos, es precisamente tomar acción, ¿no? Tomar acción en cambiar lo que queremos cambiar de nosotros. La ayuda médica o profesional es importante y pues bueno, no sé qué, digo, hacemos este análisis primeramente de la reflexión, de nuestros pensamientos, de esta retroinspección, tomando analogías o este viaje que nos llevaste con tu experiencia, ¿no? Posteriormente es tomar acción, ¿no? ¿Qué cosas hacemos o qué vamos a seguir haciendo para precisamente ir cambiando estos pensamientos? ¿Qué nos pudieras comentar acerca de esto? Mi querido hermano, yo considero que el dar el primer paso, ese salto que vieron en la diapositiva, es como el importante, ¿no? Sí, obviamente nosotros nunca buceamos solo. Es una de las primeras reglas de los buzos. Nunca bucear solo. Necesitas un guía. Y al igual que necesitas un guía para bucear, pues necesitas un guía para que te empiece a ayudar a conocerte. Ya en algunas ocasiones lo puedes hacer solo, pero siempre es bueno tener un guía. Y una vez que encuentre, yo creo que lo difícil es, la primera parte difícil es encontrar qué es lo que no te agrada, qué es lo que quieres corregir, cambiar. Y la segunda, hacerlo. La parte interesante es que no lo vas a poder hacer en un día, ¿no? Es igual, es un trabajo constante, es el estar trabajando en desbastar mi piedra para que entonces yo pueda alcanzar o borrar esa cosa que no me gustó de lo mío. Y de igual manera, ya de una manera más práctica, pues lo voy a hacer trabajando con el psicólogo, con algún profesional de la salud, ¿no? Si
yo creo que esta manera de acercarse a uno mismo a través de un ritual de temazcal, en una actividad recreativa como es el museo, bueno, ya son como las primeras, o dar tus primeros pasos, ¿no? Si ya una vez que lo conoces y te funciona estar yendo a estos lugares o a realizar las actividades que tú quieras, pues el chiste es no dejar de hacerlo, ¿no? La constancia, como todo, va a hacernos alcanzar nuestro objetivo. Entonces, si quieren venir a bucear, nada más porque sí, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, mi hermano. Claro que sí. Bien, vamos con la última participación de esta noche, para que también, bueno, posterior a esto nos regales tu comentario de cierre, mi hermano Iván. Vamos con la siguiente participación de nuestro hermano Ricardo Iván Meléndez, nuestro consejero del CEMI por Pensilvania. Adelante, mi hermano. ¿Qué tal, Iván? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, súper bien. Ok. Pues bueno, ya que estás en menciones de bilingües como The Return of the Innocents, bellas canciones las de Enya, así como el flujo del Orinoco. Es de Enigma. Enigma, sí, perdón, Enigma. Y bueno, o sea, todo lo que sea positivo aquí en el CEMI es bienvenido. Estoy sorprendido de tu participación, que fue con una gran sencillez, con un gran amor que hiciste la participación. Y es una de las conferencias menos literarias y menos profundas, y a la vez la más profunda, ¿no? Nos llevaste al fondo del mar, nos llevaste a ver cosas. Eso es muy bonito. Creo que quiero hacer yo una mención. Ahora me va a tocar hablar estilo Tepito para que nuestro hermano Douglas se emocione, ¿cómo se llama? Psicológicamente. Me vas a dar tu hora y yo te voy a dar el resto de lo que opine de tu conferencia, ¿no? Mira, realmente esa introspección o una reflexión, el verse a sí mismo es muy importante. Lo que tú estás platicándonos ahorita, yo creo que viene después de una reflexión. Es más profundo todavía que la reflexión misma. Otro ejercicio que me podrá corregir Cárdenas es verse a un espejo, ¿no? Yo ahorita les voy a mostrar mi camisa igual en inglés que dice, yo estoy retirado de las babosadas en inglés. I'm returned from the bullshit. Y esta fue una idea que tuvimos con unos amigos. Cuando uno realmente se quiere observar, a veces que también es tan sencillo. Yo a veces que me he encontrado en disyuntivas y en algunas conjuntivas de mi vida, y de repente el tomar una semana de observarse mientras uno se está arreglando y alineando en la mañana y acercarse a un espejo. Inclusive hay unos espejos cóncavos. Me parece que es cóncavo para el aumento, o es convexo, no estoy seguro, pero ahí creo que es el espejo convexo. Pero se aumentan inclusive los rasgos, los ojos, y el observarse directo en un espejo y tener ese análisis de uno mismo, mirarse a uno mismo a los ojos y descubrirse de alguna manera, por así decirlo, es muy importante, y es parte de un ejercicio que tiene uno que hacer. Vigilancia y perseverancia, que son otros motos que por ahí se encuentran en el cuarto de reflexiones. El estar despierto, ¿no? El amanecer, el de estar consciente y consciente de uno mismo es muy importante. A mí me has viajado ahora tú a un viaje que yo tuve a visitar a unas personas donde yo logré observar en Cancún, dentro de tanta belleza natural y todo. De hecho, fue mi segundo encuentro con un grado 32 antes de entrar en la orden. Yo estaba joven, fui a ver un familiar y observé, hice la pregunta, bueno, yo no sé lo que es la masonería, oriénteme, y tuvimos una plática de una media hora y él me recomendó, yo creo que puedes tú ingresar, podrías aportar cosas y te van a aportar cosas a ti mismo. Yo pienso que es una decisión personal, me dijo,
pero si te sientes seguro de hacerlo, hazlo. Tuve pláticas muy interesantes con él porque no tomé a la ligera la invitación. Yo, así como me escudriñaron a mí, yo escudriñé a la orden antes de entrar. Y yo escogí esta familia, aparte de la familia que tengo y mis lecciones, yo escogí esta familia masónica. Y es increíble cómo en Cancún el tráfico de drogas, el tráfico de influencias, todo lo que se da de en medio de esa naturaleza, tiene uno que reflexionar y observar quién realmente soy, a quién escojo para estar yo sereno como familia, y las lecciones de vida, cómo voy a introspeccionar y ver qué tanto es mi culpa y qué tanto simplemente tengo que dejar que fluya. Yo inclusive un sobrino que él bucea también, su papá fue la persona que me hizo esta entrevista, con la que me junté yo en Cancún. Yo los he invitado a que nos den otra conferencia, y está ahorita yo creo que pidiéndole permiso a sus jefes. Él trabaja en National Geographic, es Pedro Almada, ha hecho investigaciones en los cenotes y es una persona que quizás nos venga a aportar o no tenga tal vez el tiempo ahorita, algún día nos los aporte sus vivencias, pero esa introspección que tú nos llevaste hoy, creo que va un poquito más allá de lo que es el cuarto de reflexiones, de lo que es aquella muerte, va un poquito más a empezar a encontrarse, va al moto del vitriol. Y realmente te agradezco porque de una forma tan simple y tan llana nos llamas a inmersarnos en nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que esa inmersión y eso es un paso adelante de la reflexión, son los hechos. Es lo que estamos haciendo aquí en el CEN. El hecho de que tu conferencia se encuentra allá arriba en el sitio, todo lo que nosotros participamos, aportamos, Yair aquí conduciendo la conferencia, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos y tomar la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto y de que estamos compartiendo mucho conocimiento y de que estamos aportando. Una última pregunta para ti. Yo te estimo sin el vaso. Cuando se trata de los vicios, el cerebro también navega mucho en el líquido, ¿no? Como lo estamos viendo. ¿Qué sucede para las personas que tienen un vicio de tomar, aunque sea un vino diario, pues se convierte en la botella, la droga de la marihuana ya es excesiva? ¿Cómo separa a las familias? O sea, como una familia siendo algo tan bello, se puede llegar a separar por una cuestión de drogas y de abuso de vicios. ¿Nos podrías ahondar en eso? Eso es para que observemos todos, no solo lo que está adentro, sino el entorno. Gracias, Iván. Gracias a ti, mi querido hermano Tocayo. Oye, en cuanto a este Pedro Armada o Almada, no sé qué me dijiste, que me lleve a los cenotes, ¿no? a las nuevas cuevas que encontraron ahí. Pero bueno, ya contestando un poquito tu pregunta, la primera, el cerebro está flotando, ¿también está en agua? Sí, está en el líquido cefalorraquídeo, el cráneo es como un hoyo express y tiene un agujero por abajo, que es por donde sale la médula espinal. ¿Qué pasa con ese líquido si se vacía, por ejemplo, en algún traumatismo? Te mueres, porque el centro respiratorio del cerebro está abajo, en esta parte, hace cuenta. Y hay unas estructuras enfrente de este agujero que en el momento en que el cerebro va quedándose sin agua, si se llega a presionar sobre estas dos estructuras, te apachurra el centro respiratorio y bye. En cuanto a la parte del alcohol, obviamente todas las drogas tienen un efecto sobre el cuerpo. Todas las drogas, llámense medicamentos o drogas, vicios, son sustancias externas o exógenas que producen un efecto en las células del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque nosotros producimos sustancias similares, ¿no? Hay algunas, en el caso del alcohol, que si bien no hay un efecto como tal de
a nivel de neurotransmisores, o sea, entre las conexiones de las células, de las neuronas, lo que hace el alcohol con las células es que las deshidrata. Entonces, si yo tomo mucho alcohol, pues los efectos del alcohol son causados por la deshidratación de las células. ¿Qué es lo que recomiendas, no? Cuando estás crudo. No, pues tómate algo picoso. No, realmente el mejor remedio así para la resaca, pues es porque tu cerebro está deshidratado, está así hecho pasito. Entonces, ¿cómo lo rehidratas? Pues no nada más agua, por eso el Gatorade es maravilloso. Lo que pasa es que todos los electrolitos que tiene el Gatorade o el remedio del refresco de manzanita con agua, es que tienen mucha azúcar. El azúcar, la glucosa, entra directamente al cerebro, tiene su pase VIP adentro de la célula. Y por presión osmótica, cuando hay una cantidad suficiente de azúcar o de electrolitos dentro de la célula, va a jalar agua, como un algodoncito. Entonces, ese es el efecto clínico del alcohol. Ya en cuanto a la parte de la microsociedad, que sería la familia, la repercusión, pues las repercusiones ya las conocemos. Más bien, la causa sería que el miembro de la familia que está consumiendo estas sustancias llega un momento en que le causa tanto placer, ya sea porque me hace sentir muy bien o porque me hace olvidarme de todos mis problemas, entonces lo voy a estar consumiendo constantemente. Pero llega el grado en el cual ya busco ese objetivo, más bien, el problema es cuando empiezo a perder todo mi realidad o dejo de darle importancia a este equilibrio de todas las cosas que conforman mi rompecabezas, y ahí es donde sucede la parte disfuncional. Yo creo que lo peor que podemos hacer como familiares o individuos de una familia disfuncional a causa del consumo de drogas o sustancias nocivas, como ahora le dicen, es dejarlo para después. Porque entre más tiempo dejas pasar, pues más se va a encasillar la persona, y eso es una adicción. Ya cuando pasa de ser nada más algo recreativo, un gustito, y empiezas a dedicarle más tiempo a eso e interfiere con tus actividades, ya es una adicción y hay que tratarlas. Se tienen que tratar, obviamente, con terapias, no nada más del paciente, de la familia, algunos medicamentos, precisamente para que te desenganches de esta sustancia, ¿no? Entonces, identificarlo, no dejarlo pasar. No es algo así que, ay, está bien, o, ay, me pegó porque me pega, pero nada más cuando está borracho, pero toma cada tercer día, ¿no? El marido. Entonces, ya cuando llega el marido y le dice, ay, bueno, pues te voy a quitar tu apoyo de oportunidades de la lana que te dieron para comprarme mis chelas y dejas sin comer a la familia, pues la familia tiene que hacer algo, ¿no? Afortunadamente, fíjate que el sistema de salud de México, pues a lo golpeado que está, hay muy buenos programas. Yo creo que la parte que cuesta trabajo ahorita es que la gente se acerque, ¿no? O hacer que se confíe en ellos, pero realmente funcionan. Incluso los mismos estos centros de adicción de Conadic funcionan muy bien. No me iría tanto a la parte estas de las clínicas de rehabilitación de drogas, las que son así como particulares y las mentadas granjas, porque no, la mayoría no tienen un trato óptimo, ¿no? O es el más saludable. De hecho, por ejemplo, para tratar de la adicción, mucho tiempo se estuvo hablando de Oceánica, ahí en Mazatlán. Pagabas una cantidad carísima y no funcionaba al 100%. Se ha comprobado, bueno, en los últimos estudios que yo leí, es que el mejor remedio para los alcohólicos es Alcohólicos Anónimos. Son los que funcionan mejor, y complementarse con una terapia psicológica, ¿no? Ayudados obviamente de profesionales de la salud. Y para los demás, yo creo que aquí la opción en México son los CONADIC, ¿no? Que son los centros de atención para para drogadicción, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Así es, mi querido. Bien, muchísimas gracias, mi hermano Iván. Muchísimas gracias por esta conferencia que estuvo muy interesante y hablaste probablemente desde tu experiencia. Por favor, mi hermano, regálanos tu comentario de cierre de la conferencia. Adelante. Bueno, muchas gracias, mi querido hermano.
Para terminar, me gustaría tratar de tomar dos ideas importantes. Una, que no dejen para después el tomarse un tiempo para ustedes solitos, para ustedes mismos, porque no está mal hacer una pausa. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que queremos hacer, pero siempre es sano tomarte una pausa para ver qué es lo que vas a hacer. Me puedo sentar a llorar ante cualquier situación, me puedo sentar a llorar, me seco mis lagrimitas, me tomo una pausa y veo cómo voy a continuar, porque el mundo sigue, la vida sigue. Pero si no estoy bien conmigo mismo, pues no voy a estar bien con los demás. No dejen de hacerlo. Si no han hecho introspección, no saben cómo hacerlo, acérquense a un profesional. Si ya lo han empezado a hacer, escojan el sitio, la situación que más les agrade, donde se sienten más libres para poder estar con ustedes mismos, conocerse, y una vez que se conozcan, bueno, van a poder seguir trabajando y labrando su piedra bruta. Y si les llamó la atención la parte del video, pues ahí está mi correito, porque aquí en Quintana Roo hay lugares maravillosos para bucear. Yo llevo buceando, como les digo, desde los 15 años. En Cozumel fue mi primer buceo. Y ya después, por aras del destino, hice mi internado por acá, saqué mi certificación, después la de avanzados. Y pues una de las razones por las cuales terminé aquí en Quintana Roo desde hace casi 2 años es porque me quería regresar a bucear. Entonces, escojan la actividad que más les cause seguridad, paz y placer, y esa confianza para que puedan estar con ustedes mismos, pero no dejen de hacerlo. Yo creo que una vez a la semana tomarse esa media hora encerrados de todos, apago teléfonos, televisión, me encierro en mi cuarto, me voy a pasear, manejar, háganlo, no lo dejen. Es cuanto, mi querido hermano, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, mi hermano Iván. Te vamos a hacer llegar a la brevedad el siguiente reconocimiento en el Centro de Estudios Masónicos Internacionales CEMI. Otorga el presente reconocimiento al respetable hermano Iván Zúñiga Herrera por haber dictado la conferencia El Mar de la Introspección, la conferencia número 377, el 29 de julio del 2023. Era vulgar, democratizando el conocimiento, a nombre del secretario ejecutivo Daniel Vega García y del presidente Antonio Natayel Montejano Arauz. Te agradecemos nos hayas compartido esta ponencia. Bien, nos vamos a despedir de nuestros asistentes que nos ven desde la plataforma del Facebook. Haremos lo propio en el Zoom y nos vemos el próximo lunes para una conferencia más del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias.